Ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectándose aquí en este programa en vivo. Para todos los que se conecten de los 5 continentes, siempre los saludos para todos ellos. Yo soy Kester y esto es La Idea es Esa. Este es un talk show cultural donde, a manera de tertulias, conversaciones inspiradoras, nuestros invitados comparten sus experiencias de emprendimiento en el ámbito artístico. Bueno, gracias por estar con nosotros en este programa. Desde ya son todos bienvenidos. En la co-conducción del programa está con nosotros nuestro amigo Renato Gago, a quien le damos la más cordial bienvenida y dejamos los micros para que él pueda transmitirle sus saludos. A ver, control, maestro. Muy buenas noches, Kester. Qué gusto y muy buenas noches también a todos los amigos que se conectan a esta transmisión. Bueno, quería recordarles que estamos saliendo en este momento en vivo a través de la página de Facebook de MedComic y de Colectomanía Radio. También quería recordarles que no se olviden, todos los sábados pueden descargar completamente gratis La Vacuna, el magazine semanal con alta dosis de entretenimiento. Y bueno, Kester, yo quería simplemente hacer una reflexión chiquita. Yo siempre he tenido una gran admiración por todas aquellas personas que han descubierto su vocación desde niños o adolescentes, ¿no? Es más, sigo algunos, voy inventariando algunas historias que me parecen fantásticas, ¿no? Dos rapiditas. Jorge Valdano, filósofo del fútbol, campeón con Argentina en el Mundial del 86, de niño ya dormía con una pelota, ¿no? Y el otro es el caso del Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que dicen que en la primaria escuchaba ya las clases de su maestra mientras debajo de la carpeta iba amasando una pelota, es decir, rotándola de derecha a izquierda. Por eso yo les tengo una envidia sana a aquellos que han descubierto rápido su vocación, porque yo me demoré muchísimo, ¿no? Y lo han emprendido, ¿no? Y lo han puesto en práctica. Claro, y la invitada de hoy, que es una invitada muy especial, comenzó a aflorar ya desde el colegio esa pasión, ese amor por la literatura y publicó, oh, qué envidia, a los 16 años su primera novela, que fue Perras Memorias, ¿no? Siendo considerada como la escritora más joven del círculo literario peruano. Así que, como hemos hablado de fútbol, te doy el pase, el centro para que tú cabecees y anuncies a nuestra invitada. Bien, bien. Entonces, sí, tenemos a una invitada multifacética. Ella es escritora, periodista, administradora de empresas, rockera, actriz, y ella continúa especializándose. Gracias a todas estas multidisciplinas, ha podido darse a conocer en el medio literario de una manera muy particular. Vamos a darle la bienvenida a Cecilia Cero. Bien, Cecilia, bienvenida, tus saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Me estoy tratando de centrar, pero no sé. Ya, y ahora sí. Gracias por la invitación y buenas noches con todos los que nos están escuchando. Así es. Bueno, la pregunta principal, y creo que, bueno, en algunos casos ya te la han hecho, pero quisiéramos un poco saber tus motivaciones, ¿no? ¿Cómo nace Cecilia Cero? Las motivaciones para tu primera obra que hiciste, ¿no? Perras Memorias. ¿Qué tan difícil fue publicarla y cómo fue para posicionarla? Uy, fue un trabajo de súper hormiga, porque yo no conocía a nadie en el mundo literario. Empecé sola, yo escribí el libro y de ahí no sabía qué cosa hacer. Es más, nunca en mi vida había conocido a un escritor así en persona, ¿no? No vengo de una familia que tenga pues conexiones con el periodismo, con la literatura. Yo era una familia de ingenieros y pues no podían ayudarme, ¿no? Bueno, a echarme ganas, ¿no? Decir que sí puedes, qué bien, pero
yo tuve que empezar de abajo, mochileando con mis libros en las librerías de Miraflores. Y lo escribí, tuve que sacarme una imprenta, yo sola con mi dinero, romper mi chanchito y publicar mi libro. Y yo recuerdo que tenía la sala de mi casa llena de ejemplares, de mis ejemplares, y mi papá me dijo, oye, ¿qué estás haciendo, echada ahí mirando televisión? Anda, llama a las librerías. Y empecé, librería época, librería tal, librería, las librerías de aquel entonces. Y, y llamaba, y bueno, si no iba de frente con mi mochila de libros y le decía a los vendedores, a las personas, a los encargados, bueno, soy una joven escritora, ¿puedo dejar mis libros a consignación? Y creo que les daba ternura, porque cuando yo estaba ya en quinto de secundaria, a mí me decían que parecía quinto de primaria. O sea, siempre he tenido pues este aspecto bastante juvenil. Bueno, me decían, claro, déjalo, ¿no? Y yo me acuerdo que para algunos permisos, como era menor de edad, mi papá firmaba algunas cosas, ¿no? Y era muy gracioso porque yo iba y visitaba las librerías que ya estaban, donde ya estaban distribuidos los libros, y le hacía la conversa a los vendedores. Y en algún momento ya llegué a trabajar con distribuidoras y tenía perlas memorias en los autoservicios. Y yo me acuerdo que iba ya y los autoservicios, bueno, me bajaba por donde podía, miraba mis libros y los ponía delante de Vargas Llosa, delante de... y de verdad era muy chistoso. Fue una locura, fue muy divertido, pero fue un trabajo, pero así, desde abajo. O sea, cuando a mí a veces la gente no conoce, no sabe por lo que uno ha pasado, piensa que las cosas se hicieron de la noche a la mañana, y detrás de esto hay años de intentar, años de tocar la puerta, de irme contra el piso, contra el suelo, ¿no? Horrible, o sea, he pasado muchas cosas ya, pero bueno, finalmente se me abrieron las puertas de una editorial grande y bueno, luego de otra, y así fue avanzando, pero pasaron muchos años para eso. Cecilia, te quería preguntar, porque en muchas profesiones y oficios el reconocimiento llega con los años, ¿no? Llega muchas veces con muchas horas de vuelo, ¿no? No sé, me imagino yo en el caso de un médico, para lograr el prestigio de un cirujano, ¿no? O sea, ¿quién se va a querer operar con el muchacho que recién sale de la escuela de medicina? O en el caso, no sé, de un aviador que sale de una escuela de aviación, prácticamente. Yo no quisiera ser un tripulante en su primer vuelo, ¿no? Sin embargo, en tu caso, tú has comenzado a recibir reconocimientos ya en tus primeras publicaciones. Es decir, sale Perlas Memorias cuando tú tienes 16 años, ¿no? Y eres considerada la escritora más joven del círculo literario dentro del género juvenil infantil, ¿no? 3 años después, con 19 años, publicas La Reina del Chat y ya. O sea, yo, si me pasa esto, yo ya no le pido más a la vida. César Hildebrand dice que eres una promesa de la literatura. O sea, yo ya quisiera que César Hildebrand siquiera supiera de mi existencia. Con eso estaría tranquilo. Pero ¿cómo tomaste tú estos reconocimientos? Que claro, no son premios, medallas, pero son galardones desde la palabra. ¿Cómo tomaste? ¿Qué significó eso para el inicio de tu carrera? Bueno, fue un compromiso y realmente una sorpresa, porque cuando yo era chica quería salir en televisión, me moría por salir en televisión, y nunca pensé que se me fuera a hacer realidad, y menos de escritora. Además hubieron muchas cosas, porque yo no solamente hice un libro, sino trabajé un concepto. Hice canción, hice video, ¿qué no hice? Y llamó mucho la atención. Además, mi libro no era un libro de cuentos, era una novela de 250 hojas, ¿no? Entonces, como que sale una novela de 250 hojas, tan traviesa, siendo tu secundaria. Bueno, pues sí fui, pero la verdad lo tomé como un compromiso y me gustó mucho. Pero llegó un momento en que yo dije, quiero aprender más y me voy a meter a estudiar. Y mi vida, mi carrera literaria cambió completamente. Y es lo que es gracias a una persona que me marcó la vida y me enseñó mucho, que es Alessandra Canessa. Es una correctora de estilo que me cambió la vida totalmente. O sea,
yo siento que hay un antes y un después de conocerla. Trabajamos juntas, aprendí mucho, es una persona que ha trabajado en Santillana años y que me ha apoyado muchísimo, y es una de mis mejores amigas, es más, es como una de mis tías de cariño, y aprendí mucho, trabajé con ella bastante, muchos años, y a partir de ahí mi estilo, todo cambió. Y yo creo que si las cosas han ido bien, ha sido porque me echó la mano, porque si no, no sé qué hubiera sido de mí. O sea, sí escribía bien, no hacía mis cositas, pero ya, digamos que alcanzar otro nivel, un nivel más alto digamos, de expresión escrita fue gracias a eso, y además me metí a estudiar también un poco de psicología para entender a los chicos, porque en los libros infantil juvenil tienen mucho de psicología. Tú tienes que escribir para una persona joven y tienes que hacer que no se aburra, porque si tú escribes para una persona adulta, la persona adulta pues puede leer tu libro porque pues cierta disciplina y puede llegar al final, pero si tú se lo das a un niño o a una persona, un adolescente, alguien que está en etapa escolar y no le gusta, no lo va a terminar. Entonces tienes que ver cómo haces para robarles la atención, ¿no? Para decir, mira, no te vayas, acá está la historia, ¿no? Entonces es un trabajo que no es fácil, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí es todo, me gusta y sigo en eso. Y dime, Cecilia, ¿quiénes son tus influencias más notables, ¿no? Primero empecemos con la literatura, ¿no? ¿Quiénes son tus influencias más notables? Mira, a mí me encanta cómo escribe Jordi Sierra Fabra, que es un escritor español que también hace solo literatura infantil juvenil, y es un maestro porque las voces que maneja, o sea, ahí está la clave en las voces, ¿no? La voz infantil, la voz juvenil del personaje que está trabajando, es un maestro. Jordi Sierra Fabra tiene más de 500 libros publicados. Y es un maestro, ¿no? Yo lo admiro muchísimo, y a otra persona que también admiro mucho es a Laura Gallego. Ella también es una escritora española que hizo Memorias de Idún, y pues los dos me parecen absolutamente geniales. Y en el aspecto musical, en el rock. Bueno, en verdad son un montón de bandas. Yo soy muy ochentera, me gusta el rock de los 80, y pues AC/DC, Bon Jovi, Poison, el glam, el rock glam, las bandas glameras ochenteras son lo que más me gusta, y no sé, me ponen pilas, ¿no? Claro, también. Era un poco, ¿por qué te pregunto esto del rock? Porque era justamente lo que vamos a tratar más adelante, porque tú enlazas muy bien estas dos disciplinas, estas dos artes. Sí, Renato, ibas a decir algo. Sí, no, a ver, quería preguntarte por tus influencias en el género de terror, porque además me parece que tú has hecho una tarea bien complicada, que es llevar el género de terror al terreno de los niños, que desde mi punto de vista es complicado. Te lo puede decir alguien que vio El Exorcista de niño y quiso dormir 6 meses en la cama de sus papás, ¿no? Entonces, pero he escuchado en algunas entrevistas que tienes un gusto especial por, claro, estabas mostrando la doctora Colmillitos, El bosque de los monstruos, que es sensacional, pero alguna vez en una entrevista te escuché hablar de tu gusto por Mary Shelley, ¿no? ¿Qué otros escritores en el terreno del género de terror te han llamado la atención? No sé, Bram Stoker, Edgar Allan Poe. Lovecraft, Sheridan Le Fanu, después William Hope, que creo que fue la inspiración para Lovecraft, Lord Dunsay. En verdad me gusta mucho el terror. De hecho, di taller de literatura de terror, y si tú vas a mi biblioteca, lo que más abunda es terror. O sea, es el género que me encanta, y me gusta leerlo, ¿no? Siempre ver cosas nuevas de terror, terror misterio, terror gore, terror en distintas, terror clásico, terror, inclusive terror urbano, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta escritora? La Argentina, ¿cómo se llama?
ay, Marianne, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, bueno, ahorita no me acuerdo su nombre, pero terror de todo tipo, con mezclas de todo tipo, y sí, es lo que siempre he leído, lo que más me ha gustado, ¿no? Y de todas maneras ha influenciado, pues, ¿no? La literatura. Ahora, cuando trabajas cosas para niños, siempre tienes que trabajar valores. Incluso cuando tus libros ya entran a un plan lector, se trabajan esos valores en clase, ¿no? Entonces, hay que partir por ahí, ¿no? Y el terror es algo que sí le gusta mucho a los niños, el terror. Tenemos, por ejemplo, a R.L. Stein, ¿no? El que hizo Pesadillas, ¿no? Ujú. Es muy aceptado por los niños. Ahora, el asunto es que lo acepten los padres y los maestros, ¿no? Y que vayan acompañados de valores. Ahí es un poco difícil engranar todo eso, pero sí se puede, ¿no? Y la doctora Colmillitos no solamente es terror y terror gótico, sino también tiene mucho de ética y también tiene salud dental, ¿no? De hecho, se me ocurrió porque mi hermana es odontóloga, entonces un día la vi trabajando, todavía era estudiante, no había terminado la carrera, y la vi metida en sus cosas y con todas estas cosas raras que tienen los dentistas, esos aparatos tan extraños, Claro. y se me ocurrió cómo sería, pues, si un vampiro, un hombre lobo, un ogro, fuera pues un consultorio dental, ¿no? Y ahí nació todo, o sea, ahí aluciné un montón. La escritora argentina es Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, ella tiene sí, la verdad es que Ajá. es genial, ella trabaja muy bien el terror urbano, y es un terror muy latinoamericano, porque lo que ella Ujú. escribe sobre esa, de las cosas tan terribles urbanas, es muy latino, o sea, es un terror que se puede dar en América Latina, más no en Australia o en Suecia, ¿no? O sea, Ujú. desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque trata mucho la pobreza, la delincuencia y todo eso, es algo muy latino, ¿no? Y realmente cuando ella escribe, wow, es una cosa espectacular. Creo que ganó el premio Ralde y se lo tiene bien merecido. Yo la admiro mucho, la sigo en Instagram, es maravillosa. Ujú. ¿Qué opinas de Stephen King? Ay, Stephen King me encanta. Me encanta, es que es muy rapidito. Él describe, pero hasta lo último, y es muy rápido y te sorprende, ¿no? He leído varios libros, el que más me ha gustado ha sido Carrie, definitivamente. Y pues, también el Resplandor, me estaba olvidando el Resplandor, muy bueno también. Shining. Ujú. No he leído la segunda parte, pero ahí está, cuando se pueda lo leeré. Ujú. Cecilia, quería hacer un paréntesis a este viaje que estamos haciendo a través de tu trayectoria y preguntarte un poco por los efectos de la pandemia. A ver, en marzo, abril más o menos del 2020, escuché y con mucho gusto una entrevista que le hicieron a Renato Cisneros, y él decía, entre otras cosas, de que la pandemia le había generado un montón de, digamos, alteraciones, ¿no? Como, por ejemplo, le costaba leer, su rutina se vino abajo, eh, le cambió mucho el carácter, ¿no? Él decía que era tal esa, esa poca concentración que tenía, que con media página de lectura él sentía que ya había logrado la cuota del día, ¿no? Ahora, esto te lo comentaba como introducción porque tú el 10 de marzo participaste de un conversatorio virtual que hizo la Municipalidad de Lima, que hizo Lima Lee, con un título que me pareció genial, ¿no? La importancia de los libros en situaciones de confinamiento. Y prácticamente es el sentir de los escritores que yo que he escuchado a través de sus testimonios, ¿no? Es decir, dijiste que el confinamiento había sido terrible para ti. Cualquiera, paréntesis, podría haber pensado o podría pensar que un escritor estando metido, encerrado en una casa o en un escritorio estaría feliz. Pero tú decías, entre otras cosas, que bueno, has tenido una agenda llena por la doctora Colmillitos y igual se paralizó un poco todo, te deprimiste mucho y también esto que decía Renato Cisneros, la falta de concentración. ¿Cómo
has podido superar? ¿Cuál es el ejercicio que has utilizado para superar estas dificultades propias de la pandemia, ¿no? Mira, te voy a ser muy honesta. Yo no creo que lo haya superado. No, 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 porque a mí me cuesta. Te voy a decir la verdad. O sea, si bien es cierto, pude superar de alguna manera en los primeros meses, y después me puse más operativa como que el tercer, cuarto mes de pandemia. A partir de agosto empecé, cuando ya la primera ola como que estaba digamos, en alza, y empecé a escuchar que se iba gente conocida, empecé a deprimirme otra vez. Y después lo superé. Pero más o menos en diciembre, cuando falleció mi abuela de COVID, ahí sí fue el diablo. Y para mí ha sido muy terrible porque 3 días después de la muerte de mi abuela, y que encima yo bajé y me la entregaron en una cajita, vino el señor de la funeraria y acá está cremada tu abuela, y yo nunca había visto a alguien, o las cenizas de alguien, y que me quedé helada, me chocó mucho. Y 3 días después fue el cumpleaños de mi papá, el cumpleaños más triste, y he pasado las peores fiestas de mi vida, Navidad, Año Nuevo, en el suelo. Me chocó mucho enero, y ni bien yo me empezaba a reponer de esto de mi abuela, fallece mi primo, que es un año mayor que yo, de COVID también, y créeme que las depresiones horrorosas, o sea, pasé como 2 semanas que no me podía ni levantar de mi cama y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ha sido muy duro, y hasta ahora me cuesta, ¿no? Y espero que ya no se me muera nadie más. De hecho, escucho amigos y conocidos, pero así de familia cercana he perdido a estas 2 personas, y la tristeza, o sea, es una cosa espantosa. Como te digo, nunca me había deprimido tanto de no querer salir ni de la cama y que el mundo me pesara, ¿no? Pero yo tampoco lo puedo negar. O sea, no quiero caer en el negacionismo de no pasa nada. O algo muy terrible que escuché por ahí es que te puede doler, pero tú escoges sufrir o no. Eso es devastador. Eso es no ser una persona humana, ¿ya? Y de hecho que me ha chocado mucho que por ahí alguien me dijera eso. Entonces, pues lo que yo hago es tratar de estar tranquila. Afortunadamente tengo a mis papás conmigo, y bueno, ahí trato, ¿no? Inclusive llamo a alguna persona, pues que yo sé que está en sus cabales, y le cuento, porque ahora créeme que no todos están en sus cabales, y inclusive tengo la suerte de tener amigos que también son psicólogos, y digo, mira, me está pasando esto, yo también busco un poquito en internet, y trato de salir adelante por mí misma, pero yo creo que es inevitable sentirte triste cuando alguien que tú quieres se muere. O sea, es que no puedo tener ese positivismo tóxico de negarlo, porque pues me ha dolido. O sea, estoy viendo que gente que conozco desde chiquitita y de que he compartido buenos momentos se muere, y se muere de una manera tan triste, se mueren entubados, dejan niños huérfanos. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo bien? O sea, que estuviera loca o fuera de piedra, ¿no? Entonces, me cuesta demasiado concentrarme, y yo digo, ¿para qué? O sea, de repente me da el virus, me pasa algo, de repente no salimos de esto, o sea, por mi cabeza pasa de todo, ya, después me tranquilizo, pero es muy difícil tener un ánimo estable. O sea, cada vez que escucho algo triste, pues obviamente, ¿no? Ayer murieron un montón de personas, fue el día que hubo un pico de muertes, en todo lo que va de la pandemia, y digamos, no es algo que pues te ponga, ¿no? Muy contenta, o sea, es algo que te mueve, ¿no? Al menos a mí. Y no puedo estar pues feliz, ni hacerme la loca, ni decir ya pasará, o me encierro, porque si bien es cierto, yo funciono encerrada y escribiendo en mi computadora, sí, pero ese encierro es voluntario, no es un encierro que me ha quitado gente, no es un encierro que si yo salgo me enfermo. O sea, necesito paz, necesito tranquilidad. Siempre para escribir yo trataba de despejar mi mente, de tener la menos carga, o sea, no tener problemas, escribir feliz. Pero ¿cómo puedo escribir feliz y tranquila si yo sé, por ejemplo, mi hermana, que es dentista, salía a trabajar todos los días, se iba a un consultorio dental, no estaba vacunada, y yo le dije no sé cuántas veces que por favor no lo haga, y no quería, porque ese era su trabajo? Entonces, por suerte, el colegio de odontólogos ya antes de las elecciones, un par de días antes, empezó a vacunar a los odontólogos, porque ponían demasiado, trabajan en boca, y es una cosa terrible, ¿no? Claro. De alguna manera ese día pues me sentí muy bien, tranquila, ya al menos la primera dosis, algo es algo, ¿no? De acá a unas semanas le pondrán la siguiente dosis, ¿no?
eso era algo que también me tenía muy intranquila, ¿no? El hecho de que ella salga y se arriesgue tanto, ¿no? Pero no es nada fácil. O sea, y otra cosa, la economía. La economía, yo he visto que han despedido mucha gente de las editoriales, personas con las que yo trabajaba ya no están, y no es en una, sino son varias, y las ventas ya no son las de antes, y no hay ferias, y la cosa como que cuando empezó el año 2020 yo pensé que iba a ser el mejor año de mi vida porque estaba llena de proyectos y estaba tan feliz, todo se desmoronó en un par de meses. No, fue muy duro aceptar que no, y no sé ni cómo vamos a volver a la normalidad, porque esto todavía no creo que pase en un año. O sea, la cantidad de muertos, ya pasamos, el mundo ya pasó los 3 millones de muertos, ¿no? Y es algo que jamás pensé que iba a vivir. Parece que me hubiera metido en una película de ciencia ficción. No sé, o sea. Sí, bueno, en realidad la situación que estamos viviendo es bastante crítica y muy dura, ¿no? También, de repente, quizá algunas personas, por querernos levantar el ánimo, cometen este error de decir, pues, no te preocupes, esto es así y es asá, tienes que tener buen carácter, tú escoges el estar bien, y no es así, ¿no? Como tú mencionaste, todos somos seres humanos, tenemos sentimientos, conocemos personas que han vivido, que han estado en nuestra vida, y en realidad nos afecta mucho, y es de humanos reconocer que nos afecta, ¿no? Y está bien, apoyamos tu posición de dar a conocer de que en realidad esta pandemia nos está afectando, y en el ambiente inspirador que nosotros o que los artistas tienen, también afecta, ¿no? Definitivamente esto nos está afectando fuerte, pero también tenemos que tratar de superar eso que estamos viviendo, ¿no? Así como tú lo estás haciendo con tus compañeros, tus amigos, que son de repente especialistas, psicólogos, el buscar una ayuda nos da tranquilidad, ¿no? Y tienes que, como tú misma dices, ¿no? Ser selectivo, ¿no? Es buscar a las personas que realmente te dan ese ánimo, que te dan un ánimo positivo, que respetan tus dolencias, tu dolor, tu pena, que respetan, digamos, la falta de inspiración que uno puede tener ante estos momentos que se viven, pero que son lógicos de cualquier ser humano, ¿no? Un poco para pasar al tema de tus preferencias, de tus gustos, ¿cuál sería para ti el personaje de ficción más favorito que hayas conocido, que hayas visto dentro del ámbito literario? Bueno, tengo varios personajes. Uno de los personajes, ahí está, ¿a la vez? Ahí está, Mafalda. Ya me marcó mi infancia, por acá está, la amo. Mafalda, me encanta Mafalda porque pues es una niña muy preguntona y yo era así de chiquita. Es más, ¿sabes qué? Yo me identifiqué tanto con Mafalda en mi infancia, me peinaba igual que ella. O sea, de hecho tengo el pelo negro, mi pelo por si acaso es así, no me lo tiño. Entonces me han preguntado si me tiño el pelo porque es súper negro y no es así. Entonces yo me lo cortaba cortito, así como Mafalda, y me tenía mi lacito acá, y era muy chistoso y me alucinaba Mafalda. Durante años estuve con ese look, ¿no? Y además mi pelo también es esponjoso como el de Mafalda, así que era la Mafalda peruana, ¿no? Y otro personaje que amo y me encanta es Drácula. Ese es mi personaje, o sea, es un personaje tan completo, un personaje tan fuerte que después de Drácula, o sea, ya de hecho existía, ¿no? Antes de Drácula, Carmila, ¿no? Y otros vampiros, pero Drácula fue tan fuerte que mira, después de eso se vino una corriente así vampírica, alucinante, y de hecho mucha gente se inspira en ese vampiro, en el vampiro creado por Bram Stoker. No, entonces yo creo que ese personaje me marcó. Y sabes que para mí la mejor película, todas las versiones de Drácula, de vampiros, de Nosferatu, no sé qué, para mí es Drácula de Ford Coppola. O sea, es alucinante. Qué bien. Acá tenemos saludos de Fernando Franco. Excelente Fernando conversatorio, Ceci. Un gran abrazo, Renato. También te saludo, Renato. Igualmente. Saludos a Fernando. Justo bien, que sí, creo que hay más saludos. Jesús Gustavo Gutiérrez, Laura, sí. Hola, saludos desde Tacna. Yo fui a Tacna a finales del 2018 a visitar colegios.
Precioso, Tania. Tengo que regresar. Sí, Ay, muchas también te gracias. da su pésame. Su Gracias. pésame. Ujú. Bueno, Tenemos más saludos. Miguel Ángel Ah, la Uribe. chica café. gracias a Hola, Miguel Cabal. Ángel Uribe Miguel. también manda Muchas saludos. gracias por tus saludos. Dante QB. Dante, ¿qué tal? ¿Cómo Saludos, estás? Dante. Ay, muchas Vamos, gracias. ahí la Gracias, lectura es cultura. Gustavo Gutiérrez Laura. Gracias. Bien, bien. Continuamos entonces. ¿Nos puedes contar una experiencia que, bueno, que haya sido buena o mala, ¿no? Pero que haya marcado, digamos, el derrotero por el que ahí ahora estás trabajando? Quizá alguna anécdota en el colegio, que sabemos, bueno, Perras Memorias es prácticamente todo tan anecdotario, pero que de repente haya sido, digamos, la pequeña chispa que hizo que tú digas, voy a publicar este libro, voy a hacerlo. Mira, te cuento una cosa. Antes de publicar Perras Memorias, yo lo que hacía era contar mis travesuras a mis amigos que no eran del colegio. Y yo veía que cuando les contaba, todo el mundo decía, wow, y me ponía una atención increíble. Entonces yo dije, pues si la gente me pone esa atención es porque la historia puede funcionar, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó. Y sabes que tengo una cantidad de anécdotas promocionando ese libro. ¿Qué locura no he hecho? Yo recuerdo que en mi primera feria internacional, fue graciosísimo porque, ¿qué no me pasó en esa feria? Yo recuerdo de que uno de los chicos del stand de época, que era donde vendía mi libro en aquel entonces, mi primer libro, agarró y dijo de que, bueno, vamos a promocionar tu libro, pusieron muñecas ahorcadas, porque esa era la portada de mi novela, no sé, Claro. era, Dios mío, qué bárbaro, pobre mi mamá, yo era muy rebelde. Entonces, había unos mariachis que estaban tocando, y lo que hizo uno de mis amigos vendedores, mi amigo Pedro Félix de la librería Balzac, aprovecho para mandarle un saludo y pueden visitar su página de la librería Balzac en Facebook. Y mi amigo, ¿sabes lo que hizo? Fue donde el mariachi y dijo que era mi cumpleaños. Entonces, yo salí con mi libro y me pusieron sombrero de charro y yo mostraba mi libro, nada que ver, porque eso era en julio, ¿no? Y mi cumpleaños es en noviembre, pero yo bien con el sombrero charro gigante enseñando mi libro y un montón de gente alrededor. Y me acuerdo que después, porque mi libro tenía la canción Perras Memorias, yo había separado, había hablado con la gente de la administración para que me dejen cantar mi canción Perras Memorias. Y yo me acuerdo que no sé qué político, creo que era un alcalde, iba a presentar su libro en este ambiente de la feria. El auditorio. Habían venido toda su mancha de gente que lo odiaba y tocaban la puerta y la querían derrumbar. Y yo estaba con mi mochila vestida de escolar porque iba a cantar mi canción Perras Memorias. Y este hombre lo quería linchar y yo, ¿qué hago? Felizmente lo sacaron por la otra puerta, desalojaron todo, y ya yo entré pues a cantar mi canción Perras Memorias, pero fue muy gracioso, o sea, y así me ha pasado de todo, o sea, yo tenía un amigo que trabajaba en una librería, pero su chica, su enamorada, trabajaba en otra librería, entonces como yo me iba de librería en librería llevando los libros y viendo qué tal iba la venta, me mandaba los chocolatitos o las notitas, y yo iba y se lo daba a la chica. O sea, era muy gracioso, ¿no? Así ahí de Cupido, ¿no? La verdad que tengo historias, ¿sabes? O sea, cada cosa que me ha pasado lo recuerdo con mucho cariño, y ¿sabes qué cosa? He conseguido amigos, pero entrañables, o sea, no te puedes imaginar, conozco un montón de vendedores y el cariño con el que los saludo después de tantos años, porque es una cosa increíble, de una librería a veces los llevan a otra librería y a otra, y están siempre en el circuito librero, ¿no? Entonces, ya me conocen desde que yo iba con Perras Memorias, ¿no? Y la verdad es de que les tengo muchísimo cariño, ¿no? O sea, ojalá los vuelva a ver pronto, ¿no? Y que esto pase para abrazarlos, porque en verdad son amigos muy buenos y de hace muchos años. Cecilia, hemos visto también. Sí, sigue. Me ha encantado la novela Chica Cafeína. De paso, gracias a la gente de Acabane Comics que me lo envió. Y a ver, yo he estudiado la carrera de Industrias Alimentarias
¿no? Y llegué a sacar el título de ingeniero y todo lo demás, y la verdad que o sea, leer la novela, cómo tú has hecho este paralelo, ¿no? Desde la siembra del café hasta el producto final y todo esto que nosotros llamamos diagrama de flujo, que para nosotros los ingenieros es muy complejo, tú lo has hecho de una manera tan entendible y este paralelo que haces con la vida de Cristina, ¿no? Que la vida de Cristina en realidad es gran parte de la vida de Cecilia Cero, ¿no? El, Sabes que mucha gente que ha leído tu novela, Chica Cafeína, creo que ha llegado a una conclusión que es fantástica, ¿no? Siempre desde los cuentos y las novelas nos han enseñado que a la protagonista, a la princesa, la tiene que salvar o el príncipe, o el hada madrina, o el leñador, o alguien, ¿no? Es más, yo acabo de terminar repasando algunas novelas de Julio Verne. Acabo de terminar hace poco La Vuelta al Mundo en 80 días y el protagonista, Phileas Fogg, salva a una muchacha que se llama Huida en Asia, la salva, la rescata y como para coronar la fresita de la torta de la historia se casa con ella, ¿no? O sea, le salvó la vida por donde la mires, ¿no? Una chica que no tenía familia, que estaba sola en la vida y cosas por el estilo. Y el mensaje que hacen Chica Cafeína es fantástico porque es la protagonista que se salva a sí misma, ¿no? Sí, bueno, básicamente yo creo que esa es la vida, ¿no? O sea, de hecho los dos primeros capítulos del libro son mi vida, o sea, yo nací así como Cristina, con alergia a la lactosa, a los 2, 3 días de nacida, me caía muy mal, casi me muero, y mi alimentación fue completamente diferente, una vida marcada por el asma y por las alergias. Ya después, bueno, ya para los siguientes capítulos, pues sí, ya inventé un poquito, pero finalmente es eso, ¿no? En esta vida, pues, yo creo que uno tiene que ver la manera de ayudarse porque realmente, o sea, esperar al príncipe azul, o sea, realmente, yo no sé hasta qué punto ahora te puede ayudar eso, ¿no? De repente, en mi caso creo que sería un atraso completo en mi trabajo, ¿no? Porque planes me sobran. Entonces, las épocas han cambiado, ¿no? O sea, tal vez en la época de Walt Disney, donde la mujer no tenía nada más que hacer que casarse y tener hijos, pero ahora yo estoy luchando por obtener, terminar mi tesis de maestría y luego obviamente voy a hacer el doctorado, porque yo no voy a parar hasta ser la doctora Cecilia Cero. Entonces, entonces yo no sé hasta qué punto realmente pueda ser que necesitas de que otros te salven, ¿no? O sea, lo más importante creo que es tener metas en la vida, eso sí te va a salvar, ¿no? Y darle esa prioridad a tus metas, ¿no? Porque darle prioridad a otra cosa puede ser hasta un poco peligroso, ¿no? O sea, perderte, dejar de ser tú, es algo realmente terrible, ¿no? O sea, ya bastante tengo con la pandemia que me está atrasando todos mis planes, como para, digamos, poner mis manos en algo que de repente no va a ser, ¿no? Entonces, espero sacar mi título ahora en plena pandemia. Estoy avanzando, ya tengo el primer borrador de la tesis y bueno, me han dicho que voy a sustentar por Zoom. Así que algo que jamás pensé hacer, pero la estoy luchando. Quería Qué bien, qué solamente bien. mencionar, Christopher, algo muy breve, aprovechando el saludo de Fernando Franco. El 2019 estuvimos con Medcomic en esta feria que organizó la Biblioteca Nacional. Y bueno, Fernando Franco se mandó pues una conferencia de esas gloriosas de toda la evolución de los superhéroes peruanos. Y quería mencionar que dentro de todos estos superhéroes, el Super Cholo, la Chola Power, apareció Chica Cafeína. Eso es lo que quería comentarte. Ay, muchas gracias, muy amable, en verdad. Qué Yo le bien. tengo mucho agradecimiento porque, bueno, pues es uno de los organizadores, ¿no? Del Día del Cómic, esta celebración del cómic es alucinante, bueno, duraba 3 días, que se hacía en el Campo de Marte, creo que fue la última vez que se hizo. Y bueno, pues espero que cuando todo esto pase, volvamos a disfrutar de esto porque realmente era precioso. O sea, yo iba, a veces no los 3 días, pero 2 días por lo menos, ¿no? Porque es una fiesta del cómic y vas con tu cosplay y ves tanta gente disfrazada y es súper, súper divertido. O sea, ojalá que podamos pues volver pronto a estas celebraciones.
Claro, eso, bueno, esperamos todos, ¿no? Porque las actividades culturales siempre son necesitadas de ese tipo de eventos donde esté la gente, donde podamos tener los artistas interacción con ellos, ¿no? Eso es lo que esperamos todos. Ojalá que esto termine pronto, por lo menos que la mayoría de las personas puedan llegar a la tan ansiada vacuna para poder realizar y reactivar nuevamente todo esto, ¿no? Con respecto ahora al rock, ¿no? Bueno, también sabemos que en tu vida el rock ha formado parte, pues, algo muy importante, ¿no? Tal es así, inclusive, que uno de tus trabajos, de tus obras, se llama Plastilina Rock, que era la historia de una banda de jóvenes que quería emprender esta tarea, pues, de ser conocidos, ser rockstars dentro de la escena musical, ¿no? Esto viene porque Cecilia Cero también ha sido rockera, ¿no? Inclusive hemos visto algunos reportajes en donde figuras como una de las exponentes femeninas más conocidas en el ambiente de rockero a finales de los 90, a principios de los 2000, no recuerdo bien. La pregunta es, ¿eres oidora acuciosa del rock? ¿Investigas, lees, eres fan de alguna banda en especial? ¿O solamente escuchas lo que te gusta y te inspira para poder escribir, para poder hacer las canciones? Ay, qué horror esa respuesta que te voy a dar. Lo que pasa es que, mira, tengo que ser muy honesta. Yo no soy No, está una bien, claro. melómana exquisita que tiene todos los vinilos del mundo. No. Tengo la pésima costumbre, y ya me lo han dicho muchas personas del medio, de escuchar solo lo que me gusta. Yo sé que eso tal vez no está bien, pero no puedo hacer nada. O sea, yo soy así, estoy atrapada en mis gustos y así soy feliz. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces, pues a mí me gustan mis Beatles, me encantan los Beatles desde chiquita, así como Mafalda, por acá está. Y me gusta mucho el rock de los 80, el que tiene harta guitarra con distorsión también, me gusta el grunge de los 90 y el nu metal de principios de este siglo, es lo que más me gusta, y digamos que en esa línea no, como que no salgo mucho de esa línea, no escucho otro género, siempre lo mismo, pero me encanta, ¿no? Me hace feliz y sobre todo me siento pilas, me siento recargada, o sea, así como por ejemplo me gusta Poison, también me gusta Metallica, también me gusta Nickelback, también me gusta, a ver, Nirvana, ¿no? Entonces son rock, dentro del rock, ¿no? El nu metal, el grunge, el glam, y por ahí voy, ¿no? O sea, el clásico, ¿no? Entonces, mientras una canción para mí tenga la guitarra muy presente, tenga mucho redoble, ¿no? Con la batería, ¿no? Y sea, pues, así, con esos elementos tan rockeros, es de hecho lo que más me va a llamar la atención, ¿no? Entonces, sí estoy atrapada en ese género, no tanto en otros ritmos, otros géneros, me cuesta, siempre me ha gustado desde chiquita escuchar otro tipo de música que no sea rock, hasta pop, pop, también me llevo bien con el pop, pero ya de ahí, hasta ahí nomás voy. Entonces, bueno, pues es mi computadora y ahí tengo mi música y bueno, siento mío, pues, ¿no? Pero sí, conozco gente que es súper exquisita, fuerza, pero la verdad no se me hace. En el caso de los Beatles, por ejemplo, mencionaste de los Beatles, ¿tú escuchas lo tradicional de los Beatles? O sea, es decir, si te pongo un mejores éxitos de los Beatles, ¿ese es el que te gusta, el que te llama la atención? ¿O has tenido la oportunidad de explorar un poco más los Beatles? Por decirte, si te digo, el álbum blanco, ¿lo has escuchado completo? Ya, mira, te digo una cosa, ¿sabes? Es que ¿sabes cómo empecé yo a escuchar a los Beatles? O sea, mi papá me regalaba siempre los mejores éxitos, ¿no? Y el rock en general, los mejores éxitos. Entonces, mi papá era de esas personas que se compran el disco de los mejores éxitos de tal banda. Entonces, no había forma. Yo escuchaba el disco una y otra vez, lo rayaba una y otra vez. Entonces, digamos que no tengo esa conciencia de cuál será de Revolver, del disco blanco, o sea, no, yo era She Loves You, yeah. Claro. Y después cuál viene, ya. Entonces, estoy acostumbrada a, en general, escuchar los éxitos de una banda y como que no ser una persona muy minuciosa de qué salió en tal álbum, tal fecha, nada. O sea, yo lo ponía y ya saltaba en los muebles. Claro, yo lo decía porque de repente por ahí sentía curiosidad de ver qué más puede sacar un artista, ¿no? Por decir, ya, yo conozco She Loves You, yeah, Help, o qué sé yo, los temas,
pero de repente por ahí me da la ganas de decir o de ver qué más había en ese álbum donde también estaba Help, donde también estaba esas canciones conocidas, ¿no? Y por ahí que sale una canción que, uy, ¿y esto de dónde salió? Qué bonito, me gusta, ¿no? Claro, Y que claro no que sí está los en he los mejores escuchado. éxitos. O sea, sí los he escuchado, pero estoy acostumbrada a escuchar siempre los mejores éxitos de una banda en general, ¿no? O sea, pero claro, o sea, sí he escuchado el álbum Blanco completo y esto. Ahora, no es que yo sea una conocedora, una melómana, ¿no? Pero sí, o sea, sí sé que existen las canciones, pero lo que siempre escucho es los mejores éxitos o las más conocidas. De hecho, hay un programa en radio que es La Hora de los Beatles. En radio, no me acuerdo, Mágica creo. Y Mágica, así sí. que, bueno, ahora no lo Mágica. pongo mucho, La pero en algún hora de momento los Beatles. sí escuchaba esa hora de los Beatles a cada rato, ¿no? O sea, todos los días, ¿no? Sí. Acá Héctor Rafael nos manda saludos. Hola Saludos Héctor, escuchándolos desde Venezuela. Héctor gracias, también es muchas gracias. ha sido oyente de acá del programa. Jesús Gutiérrez, Laura, ánimo Cecilia, lo vas a conseguir, dice. Dice, Ay, ponen acá gracias. sus punches. Luis Oh, Márquez muchas León, buen gracias, programa. Saludos muchas gracias. Cecilia, le deseo éxitos. Gracias, Luis. Muy chévere el conversatorio, Dante Cube. Gracias, Dante. Gracias, Dante. Saludos. Bien, ahora, ¿por qué te preguntaba esto del rock? Porque, bueno, tú has también incursionado en el rock, has tenido tu banda, pero eso te ha servido para que tú, como mencionaste hace un momento, es que hagas todo un concepto en tu obra, ¿no es cierto? Perras Memorias sale publicada, pero creo que en su segunda edición ya sale con un CD o sale paralelamente con un CD con canciones alusivas a la novela, ¿verdad? Exacto. Y después, no sé si La Reina del Chat haya tenido un soundtrack No, ese o es el algo único así, libro que no ha tenido. Bueno, que ese no y tiene, también un libro de terror que no salió con música, pero bueno, esos son los únicos dos libros. ¿ya? Pero de ahí, por ejemplo, tenemos Plastilina Rock, que tiene su tema. Tenemos también Chica Cafeína, que fue todo un golazo, un éxito en los medios sociales, en las redes, se escuchaba. En YouTube también está el video. Y bueno, La Colmillito. y la Doctora, doctora Colmillitos, ¿no? Aparte también tienes temas, digamos, que son, aparte, no tienen ninguna novela escrita, pero tienes temas que has sacado. Creo que hay uno que tú te inspiraste en hacer en Drácula, Sí, quiero no me verte. acuerdo el título. Quiero Claro, verte, sí, quiero verte. que Ujú. salgo con los dientes Sí, ¿sabes? Con de vampira. tu canino. Exacto. Sí, y bueno, a lo que voy es que has tratado o has hecho de que todo sea un concepto, y eso digamos que ha sumado a la estrategia para poder hacer que la gente haya reconocido una marca identificatoria en tu obra, ¿no? La pregunta es, o sea, ¿es esto lo que te va a identificar siempre? ¿Estás decidida a que siempre la novela vaya acompañada con un tema musical, al mínimo, digo yo, porque con Perlas Memorias salió todo un disco, ¿no? Porque yo sé que hacer un disco no es tan fácil, tiene sus problemas y tiene su trabajo aparte, porque una cosa es publicar un libro y otra cosa es publicar un disco de CD, un CD o un álbum. Al menos un tema estaría, digamos, dentro de lo que normalmente has estado publicando. ¿Piensas que esto ya se convirtió en una marca de Cecilia Cero? ¿Es lo que identifica la obra de Cecilia Cero? Bueno, yo espero que sí, espero sacar siempre música. Realmente sí lo he venido haciendo desde Plastilina Rock hasta ahora. Ha sido porque he tenido el apoyo de mi productor de Dino Vivolotti, que él o sea, yo escribía la letra o a veces entre los dos y él me producía la música y también el video, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una pequeña productora, ¿no? Que se llama Film Nostro, y ahí pues todos ponemos el hombro para hacer películas y cortos, ¿no? Entonces, nos apoyamos, ¿no? Él me apoya en mis canciones, en mis videos, y yo también apoyo muchas veces en producción, también actúo, ¿no? Entonces, es un grupo muy bonito el que se ha formado, ¿no? De amigos, de actores, de productores, entonces ahí estamos poniendo el hombro, ¿no? Y hemos llegado a hacer varios cortos
y una película que se llamó Pechoría en San Genaro, donde yo soy una ladrona de joyas. Y lo estrenamos es más en el cine, ¿no? Y justo estábamos por estrenar otra película más el año pasado, pero bueno, vamos a tener que esperar que todo esto pase, ¿no? Pero lo bueno es que es como una familia, ¿no? Y nos apoyamos todos y yo espero que él siempre esté detrás de mi música, ¿no? Porque me parece una persona sumamente talentosa y además nos llevamos muy bien y como que tenemos el mismo feeling, ¿no? Y además vino a producir una cantidad de discos y de artistas que, bueno, para él es muy sencillo hacer esto rápidamente, ¿no? O sea, para él no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces yo confío mucho en el talento de Dino y bueno, y músicos, ¿no? De los que me han venido acompañando hasta ahora. Renato. Sí, Cecilia, bueno, Kester y yo hemos hecho nuestra tarea de ver cada una de las entrevistas por las que, ¡Wow! ¿no? Y la verdad que las hemos disfrutado, pero yo te voy a ser sincero, yo he disfrutado la que te hizo Javier Ponce, porque comienza la entrevista y te dice, ¿te parece que nuestro país trata bien a sus escritores? Y tú sueltas una risotada que creo que es evidente, ¿no? Creo que es evidente y yo quería contar solamente una experiencia chica. Lo escuché a César Hildebrand decir alguna vez, el Perú es la madrastra de sus hijos, pero lo dijo dentro de una coyuntura donde se estaba hablando acerca de Chabuca Granda, de la música criolla, y cuánto el Perú había reconocido a Chabuca. Entonces él terminó diciendo, en el Perú se ha tratado mal a los peruanos ilustres, se ha tratado mal a Abraham Valdelomar, a Ciro Alegría, a César Vallejo, a Argueda se lo trató pero terriblemente mal, y termina con esta frase, ¿no? A Chabuca se le ha tratado más o menos bien porque en el Perú, porque el Perú es la madrastra de sus hijos. Sin querer queriendo, en esa conversación en la que él está hablando sobre el contexto de la música criolla, la gran cantidad de los personajes que ha mencionado son escritores que se les ha tratado mal, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿No? O sea, es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué a los escritores peruanos no se les ha dado el reconocimiento que se debe, ¿no? Mira, solamente para darte un ejemplo, porque, bueno, al menos yo me considero una persona joven y que todavía tengo mucho por hacer y en fin, pero te voy a dar el ejemplo puntual del caso de Pedro Félix, el escritor que murió hace un mes más o menos, ¿no? Su caso es realmente terrible. No tuvo apoyo digamos, del Ministerio de Cultura. Creo que al final, en verdad el que lo apoyó mucho fue su editor, fue Willy Jiménez, el presidente de la Cámara. Si Willy no lo apoya, no hace bulla, no ayuda, porque yo estaba en el grupo de WhatsApp, donde todos veían la manera de apoyarlo, pero el que estuvo ahí fue su editor. No, Willy a cada rato ponía cómo estaba, todo esto, y si no se hace bulla en medios, creo que hubiera muerto completamente desamparado. El señor tenía cáncer, primero tuvo COVID y después le vino el cáncer. No lo querían atender en neoplásicas. El caso de Pedro Félix fue terrible. Entonces, para muestra un botón, ¿no? ¿Cómo es posible que un señor con tanto talento, que ha sido profesor universitario, que ganó el premio Vargas Llosa, se lo entregó el mismo Vargas Llosa en su mano? ¿Cómo es posible que haya pasado por todo esto, ¿no? De tener que tocar tantas puertas para recibir ayuda médica? Lamentablemente, esto no ocurriría en un país del primer mundo. O sea, me parece increíble que haya tenido que sufrir tanto, haya tenido que deambular de un hospital a otro y al final, si no es por la presión de los medios, porque salieron notas en todos lados, no hubiera sido atendido, ¿no? Entonces, sí me parece de que no fue un trato justo con esta persona que nos había dado tantas alegrías en la literatura, ¿no? O sea, no es justo, ¿no? Y todavía en medio de una pandemia, ¿no? O sea, su esposa lo llevaba de aquí para allá, su familia trataba de hacer algo, pero realmente, pues, no se le debió tratar así. Me parece que no
no, digamos que el gobierno, el ministerio, qué sé yo, no le dio el respaldo que de verdad necesitaban, ¿no? Y es una pena, ¿no? Y es muy probablemente lo que le podría suceder a cualquier escritor, porque pues tendría que correr todo por su cuenta, ¿no? O sea, no hay un apoyo, no hay un seguro, no hay nada, no hay nada, ¿no? Y es muy triste. Bien, una consultita, Cecilia. ¿Cómo es al momento de que tú escribes? ¿Cómo es tu proceso creativo? Eh, por lo general, siempre hay una idea principal y está una persona pues sentada en su máquina y escribiendo, ¿no? Pero quizá también puede darse el caso de que tenga varias ideas en la cabeza, varias historias, y va, digamos, escribiendo pedazos y después las va juntando. En tu caso, ¿cómo es ese proceso creativo? O sea, tú dices, ya bien, Cecilia, buenas noches, buenos días, me voy a sentar y voy a comenzar a escribir, o es que las ideas van aflorando y vas anotando y vas creando poco a poco. ¿Cómo es que nace o cómo es tu proceso creativo en la escritura? Bueno, la verdad es que a mí no me gusta escribir rápido, yo me tomo mi tiempo. Uh Y -huh. pues no todos los días se me vienen las ideas. Hay días en que, uff, un montón, avanzo mucho y hay días en que no mucho. Y además a mí me gusta hacer fichas de personajes, fichas de más o menos de la historia, fichas, y después lo paso, o sea, yo sé que va a sonar rarísimo ya, pero yo lo paso a un Excel. Hago cuadros de Excel, de los personajes, de las cosas. Entonces hago cuadros, y cuando ya voy a inventarme la historia, después de haberme tomado todo el tiempo del mundo, que generalmente se me viene pues la idea en un mes, en una cosa así, y por supuesto haber investigado, porque investigar sobre el tema es súper importante, o sea, siempre me meto a investigar, y ya ha pasado ya un mes, 2 meses, que ya la tengo ahí, ya recién me siento a escribir, pero eso luego, o sea, el hecho de escribir luego después de haberla pensado mucho, porque sentarme con la cabeza vacía a escribir es realmente perder el tiempo, ¿no? Entonces primero armo los personajes aparte, después voy armando la historia y después ya lo voy uniendo, ¿no? Pero no me siento a hacer de frente porque no me sale. Uh -huh. En el Bien. caso, Cecilia, Ajá. de La doctora Colmillitos y el bosque de los monstruos, que es una novela con este contexto, concepto gótico, tú quisiste, me encanta el mensaje, ¿no? Porque es, digamos, hacer una resistencia a la intolerancia, ¿no? Y creo que es un mensaje perfecto para, sobre todo para los niños, ¿no? Tú que has trabajado mucho en el plan lector, ¿no? Y sobre todo creo que en un contexto de este país donde vivimos, donde hay tanta discriminación, ¿no? Donde no se reconocen a comunidades andinas, a grupos étnicos amazónicos que todavía están excluidos. Eh, Ese fue quizás el núcleo, el motor dentro del mensaje de la doctora Colmillitos. Sí, bueno, mira, una de las cosas que me motivó también a tocar este tema y que sea el tema central de la novela fue que yo hice una visita escolar, ¿no? Y de pronto, cuando la profesora estaba por otro lado, yo vi que uno de los niños le hizo bullying a otro por ser de la sierra, lo cual me pareció terrible, ¿no? Y obviamente pues yo estaba ahí, no podía dejar que esto sucediera, ¿no? Así que le dije, oye, tú sabes lo lindo que es este lugar, tú sabes las cosas tan maravillosas, y ahí me di cuenta, bueno, de hecho ya lo sabía, pero lo vi con claridad y me di cuenta que los niños necesitaban saberlo, de que cuando tú interactúas con una persona que no es de tu lugar, lo que estás haciendo, obviamente, bueno, pues es un intercambio de culturas, pero digamos que el racismo o toda esta aversión por personas que no son de tu lugar es simplemente ignorancia, ¿no? Porque, vamos, me puede suceder a mí también, ¿no? Yo me puedo ir a otro país y que alguien venga y me diga Sudaca o qué sé yo, ¿no? O sea, tú sabes lo hermoso que es mi Perú, a pesar de todos sus problemas, lo lindo que es Machu Picchu, que un montón de sitios arqueológicos, lo rico que es la comida. Entonces, yo creo de que una persona
que quiere crecer culturalmente no puede tener esta clase de aversión a personas que no son de su cultura, porque es una oportunidad para conocer, para aprender, y eso es algo muy bonito, ¿no? O sea, a mí me encantaría conocer personas de otros sitios, o viajar, o qué sé yo, ¿no? Para aprender, porque pues en este mundo no estamos en una burbuja, ¿no? Y ese era básicamente el mensaje que yo quería darle a mis pequeños lectores, ¿no? O sea, que es necesario tener esta apertura cultural para que nosotros crezcamos como personas, ¿no? Pero mira qué interesante lo que mencionas. Pues a mí me encanta sobre todo los mensajes de tus novelas, porque quería recordar que me parece que fue, no recuerdo si fue el 2015, que cuando muere la vocalista de Corazón Serrano, bueno, todos sabemos que ahora las redes sociales se han convertido pues en esos espacios donde la gente lanza lo peor de adentro, ¿no? Y comencé a revisar todos los mensajes racistas y recuerdo uno en particular que decía: Erita Guerrero ha muerto, mi empleada no va a preparar tococh. Pero se hablaba del tococh como algo despreciable, ¿no? Como algo para discriminar, cuando deberíamos tener una mirada de orgullo, ¿no? O sea, el tococh es un concepto prehispánico, algo que forma parte de la cultura incaica, ¿no? Y que hoy día incluso está siendo recomendado por médicos en torno a todas las personas que sufren pues de gastritis, ¿no? Porque el tococh genera entiendo, una producción de hongos naturales, ¿no? Que regeneran la mucosa gástrica. Entonces, creo que estas expresiones racistas, clasistas, terminan de alguna manera desnudando eso que a veces tratamos de manejar solapadamente, ¿no? O sea, qué excelente el mensaje de tu novela, de verdad. Ay, gracias. Bueno, sí, es algo, el racismo es algo que hay que combatir y bueno, finalmente todos somos peruanos, ¿no? Y en nuestro país hay sierra, costa, selva y tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, ¿no? No, o sea, no podemos tener otra actitud, ¿no? Y entre nosotros mismos no nos podemos hacer eso y tenemos que saber nuestro valor porque el día que salgamos afuera tenemos que sentirnos orgullosos de eso y enseñar a la gente, ¿no? O sea, la discriminación no es nada más que un síntoma de ignorancia, ¿no? Porque pues, tenemos tanto que aportar, tanto que enseñar, que ya, pues eso no tiene lugar, ¿no? Hemos visto, Cecilia, que entonces en tu producción eres bien metódica para hacerla, para producir, para realizar tus novelas. También vemos que al momento de hacer la promoción del producto, también utilizas estrategias. Una de ellas que hemos notado, que está muy, digamos, de moda y que aprovechando las redes sociales se usa mucho, es el book trailer. Dentro del book, o sea, aparte del book trailer, tú sacas también el video de la canción, ¿no? Aparte de estas dos herramientas de promoción, ¿qué otras herramientas utilizas? ¿No? Y preguntarte también si eso es una iniciativa tuya o viene como parte del paquete de servicios que te da la editorial. Bueno, desarrollar este concepto de book trailer, de canción, de todo lo que puedo hacer, inclusive de cosplay, por lo de la chica cafeína, bueno, pues fue mi idea, y la prensa, hasta chica cafeína, íbamos a medias, con una persona que hacía prensa en la editorial, y yo también buscaba entrevistas aparte, pero nos poníamos de acuerdo, igual para, por ejemplo, Plastilina Rock, la hizo Máster Comunicaciones y fuimos como que ahí a medias, pero ellos casi hicieron todo, ¿no? Aunque, bueno, en esa época no fue tanto la explosión como en Chica Cafeína, y, por ejemplo, para La Reina del Chat también trabajé con una persona, pero para La Doctora Colmillito sí lo hice todo yo, y no pude terminar el trabajo de prensa por la pandemia, porque el libro salió en enero, y mientras yo mandaba las notas a los medios y coordinaba todo, bueno, empezó febrero, marzo, quincena de marzo se cortó todo y créeme que me cortó el trabajo de prensa
las entrevistas que yo tenía pactadas se cayeron, y es más, o sea, lamentablemente muchos amigos que trabajaban en prensa fueron despedidos, algunos medios fueron cerrados, entonces fue una cosa terrible, ¿no? Porque cuando yo vuelva a la normalidad, o sea, no sé a quiénes voy a encontrar, va a ser muy triste, ¿no? En medios mucha gente del periodismo ha perdido su trabajo y es algo realmente terrible. Otra pregunta con respecto a Cecilia Cero como escritora. ¿Qué diferencia ves tú o qué diferencia puedes resaltar y contarnos a nosotros que hay entre la Cecilia Cero de Perlas Memorias y la Cecilia Cero de la autora Comillitos en el Valle de los Monstruos? ¡Wow! Hay una diferencia de años, mucho aprendizaje. He tenido la suerte de trabajar con varios correctores de estilo que han sido increíbles. He tenido la suerte de que se me abrieran las puertas después de tanto tocarlas. Y pues trabajar sobre todo voces distintas para los personajes. ¡Wow! Ha sido también la construcción de no solamente de personajes, sino también de Cecilia Cero como autora. Ha sido realmente muy enriquecedor, ¿no? Yo empecé con muchas ganas, muy activa, muy positiva, ¿no? Y ha sido pues como un videojuego, ¿no? Que tienes que pasar un montón de obstáculos, ¿no? Y bueno, he tenido la suerte de tanto insistir, las cosas pasaran, pero me ha tomado tiempo, ¿no? Y siento que he crecido como persona, como autora. No ha sido fácil, pero bueno, ahí estamos. Algo que has resaltado bastante es el trabajo del corrector de estilos. Muchas personas creen que escribir una novela o escribir un libro es simplemente plasmar lo que a uno le place, dárselo al amigo para ver si está bien y publicarlo. ¿Cuál es el papel del corrector de estilos y qué tan importante es dentro de tu obra? Bueno, la primera vez que yo trabajé con un corrector de estilo fue con Alessandra Cañesa y ella me explicó muchas cosas, aprendí mucho de ella. Generalmente cuando un escritor lleva su obra a una editorial, te la reciben y te ponen un corrector de estilo porque así no sale. O sea, todas las editoriales lo tienen, por si acaso. Alguna vez me crucé con un editor que me dijo, no, mis escritores son profesionales y no tienen correctores de estilo. Mentira, a todos les ponen. O sea, yo he trabajado con empresas grandes y a todos les ponen corrector de estilo. Y bueno, es para limar algunas cosas que les parecen, ¿no? Sí, es algo muy importante y ya lo ves cuando pues, el libro está adentro, ¿no? Ya te lo aprobaron y siempre te ponen una persona para guiarte un poco. Pero yo he tenido la suerte de trabajar con editores maravillosos, con gente que ha confiado en mí, que me ha abierto las puertas a las editoriales y de que saben que no solamente el trabajo es escribir el libro, sino ocuparte de todo lo que viene después. Es un trabajo de largo camino, ¿no? Y sobre todo que soy muy comprometida, ¿no? Por ejemplo, me llevan a las visitas de colegio, a algún medio, entonces yo siempre estoy ahí, nunca bajo la guardia, ¿no? Entonces, ese compromiso también es algo muy importante, ¿no? O sea, en verdad es un trabajo de equipo, ¿no? Desde la editorial misma hasta el autor, ¿no? Y en la editorial, pues, ya sabes que hay ilustradores, diagramadores, editores, correctores, es un equipo grande. Entonces, bueno, generalmente las personas que no están en este medio no saben todo el trabajo que hay detrás de un libro, ¿no? Pero sí hay muchas personas detrás de un libro. Ahora, Pero Cecilia, si la persona autopublica, perdón, Renato, que te corte. Si la persona autopublica, ¿cuál sería, digamos, los socios estratégicos básicos para poder sacar un libro al mercado? Mira, cuando yo me publicaba, no sé, la verdad, creo que antes era un poco más sencillo colocar el libro en una librería. Ahora es un poquito más difícil, ¿no? Ahora hay como que una explosión de editoriales, que antes no era tanta la explosión de editoriales, sobre todo independientes, ¿no? Pero generalmente cuando tú empiezas, lo más importante después del texto en sí es la logística, y eso es algo muy difícil. Yo lo hacía como jugando cuando era adolescente.
¿no? Pero después, ahora que miro hacia atrás, digo, wow, ¿qué tal trabajo? O sea, es una logística muy grande para un adolescente, para que lo haga un adolescente, ¿no? Y fui escalando, primero trabajé con, digamos, las librerías, lo dejaba personalmente y después ya pasé a trabajar con distribuidoras, pero ha sido un camino, pero grande, ¿no? O sea, tocar puertas, ir viendo, ir preguntando, ir pensando, tienes que estar ahí en el medio, ¿no? Saludos de Cuyes Guerreros. Dice, mañana mismo voy por un ejemplar de la doctora Colmillitos. Hola, Dante Dante, QB. muchas gracias, muy amable. Cecilia, para terminar, ¿qué planes para el futuro? ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente? Mira, Supongo que primero terminar con lo de la doctora Colmillitos, pero de repente tienes proyectos que ya están en progreso, ¿no? sí, bueno, mira, justo cuando vino todo esto de la pandemia, yo ya tenía el contrato con Random House para sacar al X, Gatunamente Increíble, que es un libro de un gatito, ¿no? Va a ser narrativa con cómic, va a ir mezclado, ¿no? Y bueno, lo que sucedió fue realmente muy triste porque, pues, a pesar, o sea, además, mejor dicho, de la pandemia, la persona a cargo del trabajo editorial falleció. Entonces, no sabía qué iba a pasar con eso. No, felizmente ahora ya hay una editora que va a estar a cargo, pero el libro ya tampoco va a salir este año, sino lo han pasado para el otro año. Y hemos empezado a trabajar las ilustraciones. Ya tenemos algunas ilustraciones y te puedo decir que ese gatito es lo más ternurita que puede haber, o sea, el corazón me lo he estrujado un poco, me encanta Más cómo va a tierno que el quedar, gato con botas de Shrek. más tierno todavía, no sabes, Maleki va a ser Está inspirado en Atila, está inspirado en Atila. en Atila, mira, está inspirado en Pimpón, que es el gato de una amiga escritora, pero en mi Atila no, porque yo escribí la novela antes de tener Atila. Ah, Justo cuando Atila ya, cuando lo adopté, yo ya tenía el contrato firmado en el 2019. Entonces, pero sí me gustaría de repente meter a Atila en algún momento, ¿no? Como que ya sean dos gatos, porque te juro que tengo el gato más loco y eléctrico del mundo. Mi gato es un locón, así, ¿ah? Es bien terrible. Y llevo pues una lista de todas sus travesuras que en algún momento las voy a tener que volver texto, no texto o cómic, porque en verdad todo el mundo me dice, tu gato es bien travieso, tu gato es bien travieso. Yo tengo gato y mi gato no es tan travieso. Y que me ha tocado el gato más travieso, me hace ya blue y media, pero yo lo quiero. Y tú sabes que una madre quiere a sus hijos, aunque sean unos terribles, ¿no? Y además mi mamá me dice, tú has tenido la culpa, ¿para qué le pones ese nombre, Atila? O sea, hace honor al nombre. Pero de verdad que lo amo, así que ya ha sido mi mejor compañero Un en... bárbaro es ese gato, un bueno, bárbaro. para la gente que está conectada y que no sabe quién es Atila, Atila es el gato de Cecilia, ¿no? Sí, es más, en mi página de autora tengo una carpeta que se llama Tila y por ahí le he capturado algunas travesuras, que se mete a la lavadora, no quiere salir, ¿no? De chiquito se me trepaba por acá, ¿no? Pues es un gato muy, muy travieso, muy inquieto, ¿no? Sí. Cecilia, yo te quería preguntar, si tú tuvieras una máquina del tiempo y tuvieras que ir al pasado, ¿a qué escritor peruano e internacional te gustaría conocer? Bueno, en Perú definitivamente Ricardo Palma. Ricardo Palma ha sido muy importante para mí porque cuando yo era pequeña mi papá me leía las tradiciones y yo me quedaba pues alucinada, ¿no? Y me contaba la historia de este bibliotecario mendigo que reconstruyó la biblioteca después de la guerra con Chile. Entonces, para mí Ricardo Palma es súper importante y bueno, me gustaría conocer de los internacionales que ya no están, definitivamente a Poe, ¿no? Te diría Lovecraft, pero ese hombre era pues bien, ¿no? Lovecraft era machista y racista todavía, ¿no? Entonces, ya me veía mi mujer y encima de latina, peor, me hubiera hablado, pues, ¿no? Pero Poe me parece de que sí, o sea, que es una figura muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces me hubiera gustado
por ahí tomarme un piquito, ¿no? Conociéndolo cómo le gusta el chupete, ¿no? Una consultita, una preguntita, Cecilia. El perrito Usher que sale, o Usher, que sale en la doctora Colmillitos, ¿es por la casa Usher de Edgar Allan Poe? Okay. Exacto. Sí, a veces tomo algunas cositas, ¿no? Unos guiños por ahí. Interesante. Bueno, para terminar, Cecilia, ¿qué recomendaciones les das a los futuros escritores, a los futuros rockeros, a todos los artistas que quieren emprender, hacer que su arte sea conocido y que pueda de repente tener alguna utilidad económica por su trabajo, ¿no? Porque muchas personas piensan que el arte es algo anexo, es algo complementario a la vida, digamos, laboral, profesional que uno tiene, ¿no? ¿Qué recomendaciones les das a todos ellos? Bueno, primero que hagan lo que realmente quieren, lo que les gusta, porque la vida es súper corta y creo que eso lo hemos aprendido ahora en la pandemia. La vida no es solamente, o sea, hacer lo que debes, sino también lo que tú quieres, ¿no? Entonces, que suelten, que traten de expresarse, que hagan lo que quieran, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces, pero claro, que también tenga un trabajo, pues aparte o si ahí las cosas no funcionen económicamente hablando, pues puedas vivir de tu trabajo, ¿no? Eso es súper importante. Y nada, que sean ellos mismos, ¿no? Creo que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Y siempre tener muy en claro lo que tú quieres y no traicionarte, ¿no? Yo creo que hay que definir qué es lo que uno quiere en la vida y seguir esa ruta. En resumen, el mensaje de Plastilina Rock, ¿no? O sea, trabajar mucho y muy duro por tus sueños. Exacto. No va a ser fácil, ¿ah? No va a ser nada. A mí no se me hizo nada fácil. A mí cuántas veces no me han cerrado las puertas y todo, pero bueno, eso es algo que hay que superar, ¿no? Mucha gente famosa cuenta todo lo bueno y que intentó trabajar aquí y allá y con tal persona que le abrió las oportunidades, pero nadie te cuenta qué hay detrás, ¿ah? Muy pocas personas te dicen, me cerraron las puertas aquí, eso no funcionó, he tenido días difíciles, que claro, o sea, lo tenemos, ¿no? Sino que, bueno, a veces uno no cuenta lo bueno, ¿no? No lo malo, pero cosas difíciles, pues sí, las hay, ¿no? Y hay que saberse sobreponer. Ahora, Kester, haciendo no es bueno hacer comparaciones, ¿no? Pero yo pienso, un escritor en el siglo XX, no sé, me lo imagino solo escribiendo, ¿no? Pero en cambio, Cecilia Cero ha marcado digamos, un sello personal, porque ella no solamente escribe, sino que tiene que trabajar reuniones con su dibujante, ¿no? Con su ilustrador, después tiene que ir con la banda de rock, que dicho sea de paso, eso se nos pasó con músicos extraordinarios, ¿ah? Como el caso de Walo Fernández, que ha tocado con el baterista, que ha tocado con el grupo Río. O sea, tú estás en un trabajo que, digamos, un escritor del siglo XX o XIX no se hubiera imaginado, quizás. Bueno, sí, eso es cierto, porque la tecnología me ayuda mucho, ¿no? O sea, ahora puedo contar con un estudio de grabación que tiene lo último, o de repente mi productor Dino que tiene cámaras y cosas para hacer los videos, ¿no? Entonces, la tecnología también juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? O sea, sí muy agradecida con vivir en esta época, porque hace 20, 30 años esto no hubiera podido ser. Bien, Cecilia, te agradecemos la visita, que han podido compartir un momento de intercambio cultural, de experiencias. Dejamos esta pantalla abierta para tus palabras finales y despedida. Bueno, primero quiero agradecerles mucho la entrevista. Yo le tengo mucho cariño a Medcomic y conozco el trabajo que ustedes realizan y de verdad los admiro porque lo sacan adelante con mucho esfuerzo. Y bueno, agradecerles a las personas que también nos han acompañado y han estado pendientes pues, ¿no? de esta conversación. Y bueno, lo único que les digo a todos es que por favor cuiden, que es lo más importante ahora, ¿no? Porque ya pues esto va a definir mucho el futuro, ¿no? Cuídense, protéjanse, esperemos la vacuna
¿no? Y bueno, esperemos pues que esto pase pronto y nos podamos ya reunir, que la próxima entrevista sea, espero, ¿no? Todos juntos, tomando un cafecito, ¿no? Gracias, chicos, en verdad he pasado un momento muy agradable. Gracias a ti. Renato, tu despedida, tus palabras finales. No, me he quedado con esa idea de la última pregunta. No me imagino, no sé, Abraham Valdelomar grabando un disco de alguna de sus novelas. Como Montes y Manrique, como Montes y Manrique. Pero creo que, para Montes y Manrique, pero creo que es importante todo el trabajo que hace Cecilia y te agradecemos, Cecilia, por tu presencia, porque en estos últimos 2 años yo he escuchado, y es muy cierto lo que estoy diciendo, a mucha gente que se nos ha acercado con un proyecto bajo el brazo, con una novela escrita y que no saben qué puertas tocar, por dónde ir, y la verdad es que tú nos has dado luces de todo el trabajo titánico de Hormiga, todo el esfuerzo. Resumo, Plastilina Rock, el mensaje de Plastilina Rock, trabajar mucho y muy duro por los sueños, así que creo, Kester, que tanto la entrevista de Carlos Rojas como de Cecilia ya estamos en 1:20 ya de programa. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, nos ha quedado corta, así que tiene que haber una segunda parte tanto de Carlos Rojas como de Cecilia Cero. Así que, y a todos nuestros amigos, bueno, un saludo, que se cuiden igual y no se olviden el sábado descargar la vacuna. Ok, sí, bueno, ya terminamos el programa. Les agradecemos a todos los que se han conectado para poder escuchar acá a Cecilia, sus experiencias, cómo es la vida de un escritor. Y una escritora muy especial además, que involucra la música, el terror, el cosplay dentro de su obra. Y eso es muy interesante, muy novedoso, algo que inclusive no tengo la menor duda de que es algo que está marcando un hito, algo principal, algo diferente dentro del ambiente literario, ¿no? Gracias, Cecilia, por tu presencia, por todo lo que hemos conversado, y no se olviden, como dijo Renato, el día sábado la vacuna número 9 ya va a salir. Pueden bajar ahí gratuitamente este semanario de entretenimiento. Muchas gracias a todos. No se olviden que todo esto lo hacemos para poder compartir un poco de experiencias emprendedoras, experiencias que tengan que ver con el arte. Al final, la idea es esa. Nos vemos. Hasta la próxima emisión, que va a ser el 9, creo. ¿Qué día va a ser la emisión, Renato, sabes? Creo que 2 semanas. De acá a 2 semanas. De todas maneras, vamos a estar publicando el aviso en nuestras redes sociales. ¿Ok? Pero ahora vamos sí, nos vemos. La idea es esa. Sí, la idea es esa. Nos vemos. Chao, Cecilia. Chao. Chao, Renato. Chao.